pensado un plan de reactivación, fundamentalmente obra pública 2.2 del producto, tendiente a recuperar rápidamente mano de obra. Eso para nada es un ajuste. Lo que es un reequilibrio, digamos, de las cuentas públicas en función de lo que es posible para la Argentina. Y en función, además, de situaciones muy complejas de negociaciones reales que son heredadas como consecuencia de la mala administración financiera de la gestión anterior. Entonces, viste que a mí, por ejemplo, me digan, che, mucha presión sobre el tipo de cambio. Los tipos que dejaron entrar los capitales golondrina para jugar a la timba financiera y que después le metieron el cepo y lo dejaron adentro y ahora desde afuera, como si no tuviera nada que ver, te dan clase de economía financiera. Pará, papá. La cosa no funciona así. Lo que está ocurriendo en la Argentina es que el equipo económico está tratando de normalizar las variables macroeconómicas, tranquilizar la macroeconomía, y en relación a la fórmula de los jubilados, digámosle a la sociedad que estamos cumpliendo con el contrato electoral, porque es la fórmula que aplicó Cristina entre el 2008 y el 2015. Donde se recuperó 25 puntos del poder adquisitivo del salario de los jubilados, de los saberes de los jubilados. Mientras que con la fórmula de Macri, en 4 años se perdieron casi 20 puntos, dice Boneto. No, te dice que sos hincha de San Lorenzo, Sí. y ahora te lleva al tema Carrió. A ver. Que tiene que declarar por las famosas escuchas ilegales, esas voladoras que iban llegando por todos lados. Y bueno, que vaya a declarar. Por el puff puff. Que vaya a declarar. Mira, yo te voy a ser muy franco. Es difícil no caer en la tentación de hacer con el otro lo que han hecho con uno. Sí, no, es... Yo trato de no personalizar siempre en política, de debatir ideas y trato que la judicialización de la política la analicen los abogados. No es que quiera eludir tu pregunta, simplemente es que me la pasé durante 4 años eludiendo las artimañas de un montón de periodistas en otros canales que trataban todo el tiempo de embarrarnos, básicamente por la defensa irrestricta que nosotros hicimos con Cristina, apelando a cualquier cosa. Y una de las cosas que más bronca me daba no era solamente la mentira, sino la necesidad de la derecha de llevar al barro a la política, y eso, además de perjudicarnos a nosotros como espacio político, perjudicaba a la democracia. Entonces hay un montón de compañeros y de compañeras que saben muy bien, o sea, si vos te lo traes a Moró te describe perfectamente lo que pasa, o si lo traes al Gordo Valdés, que bueno, yo Leopoldo lo adoro y al Gordo también, te van a saber decir a la perfección. Pero yo en general trato, viste... Yo lo que digo es que toda esa mentira que se construyó durante 4 años ahora quedó expuesta y tienen que ir a declarar. Y ahora hacer una defensa épica de la República, como si fuera la reserva moral de la República, doctora Carrió. No es. Sí, bueno, pero lo más importante de todo esto es que nosotros no caigamos en la chicana de revolearnos carpetazos. ¿Sabes por qué? Porque depende en realidad el rol de cada uno. Vos sos periodista gallego y tenés todo el derecho del mundo. Es más, tenés la obligación de analizarlo para informarle a la sociedad. Yo soy diputado de la ciudad y soy fundamentalmente militante político. Mis diferencias con Carrió parten de la premisa de que ella fue fundamental para que la derecha construya una alternativa política que generó muchísimo daño por el endeudamiento, por el desmantelamiento del aparato productivo. O sea, yo soy muy crítico no solamente de las artimañas que utilizaron para ganarnos las elecciones, el invento, lo que hicieron con mi amigo Aníbal Fernández, hay un montón de cosas horribles. Pero yo creo que hasta los que fueron perjudicados por esas operaciones, el Gordo Valdés, Aníbal y varios más que estar preocupados por ellos mismos, están preocupados por el daño que le generaron, en primer lugar a la República y en segundo lugar a todo el cuerpo social de la República Argentina. Y esto siempre hay que ponerlo en ese contexto, porque si no pareciera que estamos discutiendo problemas que le preocupan solamente a los políticos, ¿viste? La responsabilidad de esta gente, además de, obviamente, si tiene que dar explicaciones sobre escuchas ilegales, espionaje ilegal, que me parece que la den. Yo, aparte, en ese tema en particular, cuando lo hicieron con el aparato del Estado, me ocupé de investigarlo y vine de este canal y otros canales de televisión a dar esa discusión. Pero me parece que en este momento, donde la gente se pregunta ¿por qué suben los precios? ¿Por qué tenemos problemas con el dólar? Claro. Bueno, todo esto está pasando como consecuencia de que estos tipos montaron una operación para hacerle perder la elección a Scioli, ganar ellos y llevar adelante un programa de ajuste absolutamente regresivo. ¿Lo escuchaste a Finocchiaro vos? No. Boan. Cetera fue el coronavirus en cuotas. Una vergüenza, yo no lo había escuchado esto. Bueno, va en sintonía con las declaraciones de la ministra Soledad Acuña, que dice que los docentes porteños eligen esa profesión después de haber fracasado en 3 o 4 carreras. Lo discutieron en estos días. Es una cosa, una vergüenza. Y Macri, que si tuviste la mala suerte de que era la educación pública, cagaste. Es la concepción de la república elitista, Gaita. Son elitistas. Entonces, cuando ven a una organización sindical que defiende los intereses de los trabajadores, ven un enemigo. Y en realidad,
por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por la constitución de la ciudad, para avanzar sobre cualquier reforma tenés que incluir a toda la comunidad educativa, que incluya a los padres, a los docentes y a los alumnos. Y los docentes están representados por los gremios. Y en muchas ocasiones, tanto en la educación como en la salud, si no fuera por la labor enorme de los gremialistas, el sistema no funciona. Pasa con la educación y pasa con la salud. ¿Por qué te pensás que más o menos las cosas salen adelante? Si en realidad, desde hace años, estos servicios, vamos a decirlo a la gente, son servicios descentralizados. Los administran las provincias, en este caso, por ejemplo, donde me toca ser legisladora a mí, la ciudad de Buenos Aires. Han reducido su presupuesto enormemente. Es a partir del esfuerzo de esta gente. Entonces, mirá, así como la derecha dice... Prestame atención que voy a decir una cosa muy importante. Estoy escuchando. Atentamente. Así como la derecha dice que no se puede combatir la inseguridad contra la policía, y tiene razón, no se puede estigmatizar a la policía para luchar contra la inseguridad. Exactamente lo mismo, peor, pasa con el tema de la educación. Es una locura que ellos supongan que pueden resolver el problema de la educación peleándose contra los docentes. Disparate. Un disparate. Entonces, si hubiese existido un jefe de la policía que muy flojo de cuerpo hubiese dicho, ¿saben qué? Los oficiales que tengo a mi cargo venden falopa porque vienen de barrios marginales, hubiese durado 5 minutos en el cargo. Sin embargo, la ministra de Educación dijo que los docentes de la ciudad de Buenos Aires, porque vienen de barrios marginales, porque no les interesa la carrera pedagógica, en lugar de enseñar adoctrinan. Una barbaridad. Dijo una barbaridad. Y ¿sabés qué? A mí me preocupa no solamente que nosotros lo debatamos, sino que incluso la derecha que dice ser republicana no se pronuncie. Porque la derecha tiene diferencias con nosotros, pero a ver, la ley 1420, por ejemplo, la han levantado tanto los radicales como los peronistas, los liberales como los socialistas. Hay como cierto consenso alrededor de eso. Entonces, quienes defienden la ley 1420 tienen la obligación de salir a condenar a la ministra. Hoy, mi compañera Lorena Pocoy y Maru Bieli, dos legisladoras del Frente de Todo, hicieron un esfuerzo enorme para tratar de presentar en la legislatura la interpelación a la ministra. Ni siquiera nos dejaron discutir prácticamente, porque la cubren, la protegen. ¿Y Horacio Rodríguez Larreta qué actitud está tomando? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo voy a ver? Es cómplice de todo esto. No dijo nada. Pero a ver, no solamente no dijo nada, sino que hacemos que hacemos. Porque David, todo hacemos que hacemos. Te dicen, queremos que los pibes vuelvan a las clases. El kirchnerismo es tan populista que no quiere que los chicos vuelvan a la clase. Bueno, está bien. A ver, ¿en qué consiste su plan para que los pibes vuelvan a la clase? En sacarse 4 fotos, digamos, abajo de una sombrilla. Nos damos cuenta todo que es una mentira. En una plaza, ¿no? Pero es una mentira, es absolutamente. O sea, no tienen una política educativa, como no tienen política de nada. En realidad tienen política de marketing, gastan mucha guita en publicidad, gastan alguna guita importante, gastan en algunas áreas, porque algunas áreas del gobierno de la ciudad funcionan bien. No voy a ser tan necio y decir que todo es un desastre. Tiene muy buenos ministros, muy buenos ministros y muy buenos funcionarios. Suelo hablar muy bien de Crescenti. Para mí el SAM es un servicio que con sus más y con sus menos tiene un tipo al frente que funciona. El ministro de Educación me parece que es un buen ministro, de Cultura es un buen ministro, Quique Bogadro, me parece que el ministro de Salud es un buen ministro, ¿no? Fernán Quirós ha demostrado, digamos, estar a la altura de las circunstancias, pero después tiene otros ministros que la verdad son un papelón. Y el peor de todos es el señor Felipe Miguel, que es el responsable de haber comprado barbijos a 3.000 mangos, es el que articula todo, y si no viene segunda, viene ahí en el podio la señora Soledad Acuña. Ahora, ¿pero por qué los docentes como blanco? Porque no es casualidad que Finocchiaro, por un lado, sale de la galera con el tema de los docentes. Sí. Soledad Acuña, pues todo tiene un porqué acá. Claro que sí. ¿Qué están buscando? Y bueno, pues son los que piensan. Es difícil negociar con los que piensan. Los docentes piensan, cuestionan, ¿no? Los docentes, además, tienen una responsabilidad enorme, que es la de contener a los chicos, porque el docente no es solamente docente, ¿eh? O sea, incluso ahora en pandemia, o sea, también dicen barbaridades, no hay clase, es mentira. Los hijos de todos nosotros van a clase, o sea, lo tuyo también. Bueno, tiene una responsabilidad enorme y se la agarran contra los docentes. ¿Sabes por qué? Porque tiene una mirada fiscalista. Ellos creen en el fondo que la salud y la educación tiene que resolverse de manera individual, no tiene que ser el Estado, claro, no tiene que ser el Estado el que se tiene que hacer cargo. Entonces, cuando te dicen, che, hay que reducir el gasto público, ¿en qué están pensando? Bueno, en los 90 lo decían claramente, había que arancelar la uva, ¿se acuerdan? No, que inolvidable. Bueno, ahí lo tenemos también a López Murphy reciclándose en una propuesta republicana. Parece que nos olvidamos de cuál era la solución que propuso la derecha, porque era básicamente arancelar la educación superior. Y con la educación de grado pasa exactamente lo mismo.
En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nosotros tenemos, yo soy muy amigo de Eduardo López, uno de los sindicalistas ejemplares, que ha tenido siempre la capacidad de conducir el conflicto de manera muy inteligente. Entonces, cuando vos te peleás con los docentes, digamos, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, además de cometer una locura, digamos, porque la educación sostiene buena parte de la estructura del Estado social en nuestra ciudad, estás cometiendo una imprudencia política, porque es uno de los tipos más dialoguistas que tenés. ¿Me esperás? Te espero todo lo que quieras, Gallego. Me hablaste de San Lorenzo, así que me quedo. Hablamos de la vacuna y la vacuna. Sí. Y entonces, enero, febrero, marzo, empezamos ya en lo que sería la pospandemia. Sí. Y ahí es cuando vamos a tener... No sé si vamos a tener la pospandemia. A ver. No sé si tenemos la vacuna y ya podemos pensar en la pospandemia. De hecho, todos los papers internacionales dicen que aún con vacuna nos vamos a tener que cuidar. No, cuidando no digo, ¿no? Pero incluso, bueno, no, la sintonía fina. No lo sé. A ver, seguramente vamos a estar mucho mejor, la economía va a rebotar, eso ya lo sabemos que va a suceder. Al existir la vacuna va a haber más movilidad, al haber más movilidad va a haber más consumo, el consumo va a generar otro clima, otro estado de ánimo, todo va a mejorar, yo estoy seguro que eso va a suceder. Pero también hay que ser cauto, ahí está, porque vos podés tener algunas certezas en este plano y la verdad que dentro de 4 o 5 meses esas certezas pueden cambiar. Entonces, yo creo que lo peor que nosotros podemos hacer es generar una falsa euforia. Hay que ir de a poco. O relajarnos. Hay que ir de a poco. A ver, el gobierno se aceleró muchísimo para estar primero y garantizar por lo menos el suministro de 5 vacunas, para que acá esté todo bien cubierto, digamos, ¿no? La rusa, todas. Ahora, eso no significa que la economía mundial vaya a reaccionar de la mañana a la noche con un boom de consumo, ¿o no? Sí. Bueno, se cuestiona al gobierno nacional porque dicen que está habiendo un ajuste o que está por implementar un ajuste con la fórmula de los jubilados y que eso afectaría la actividad económica. Qué gran pregunta, mira, porque está bueno que la gente que mire este programa tenga algunos elementos para poder pensar, inclusive para poder militar la defensa de un proyecto que busca cualquier cosa menos ajustar y excluir a la gente. Nosotros tuvimos que aumentar muchísimo el gasto público como consecuencia de la pandemia, entonces se habla mucho del gasto COVID. Ese gasto COVID es extraordinario, es insostenible en el tiempo. Vos no podés mantener 7-8 puntos de déficit fiscal sobre el Producto Bruto Interno durante varios años, no podés. Como tampoco podés ir al déficit cero, porque si fueras al déficit cero, te caes no en una recesión, sino vas a una depresión. De la misma manera que si emitís sin límite, podés correr el riesgo de irte a una inflación muy alta. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Calibra. Lo que nosotros hemos hecho, me parece de manera inteligente, es aplicar rápidamente un paquete COVID para sostener tanto la oferta como la demanda. Inédito, oferta y demanda. Al empresario y al laburante se le puso guita. Con dificultades, menos de lo que nos gustaría, pero nos dejaron un país destruido. Muy bien. Y segundo, está pensado un plan de reactivación, fundamentalmente obra pública 2.2 del producto, tendiente a recuperar rápidamente mano de obra. Eso para nada es un ajuste. Lo que es un reequilibrio, digamos, de las cuentas públicas en función de lo que es posible para la Argentina. Y en función, además, de situaciones muy complejas de negociaciones reales que son heredadas como consecuencia de la mala administración financiera de la gestión anterior. Entonces, viste que a mí, por ejemplo, me digan, che, mucha presión sobre el tipo de cambio. Los tipos que dejaron entrar los capitales golondrina para jugar a la timba financiera y que después le metieron el cepo y lo dejaron adentro y ahora desde afuera, como si no tuviera nada que ver, te dan clase de economía financiera. Pará, papá. La cosa no funciona así. Lo que está ocurriendo en la Argentina es que el equipo económico está tratando de normalizar las variables macroeconómicas, tranquilizar la macroeconomía, y en relación a la fórmula de los jubilados, digámosle a la sociedad que estamos cumpliendo con el contrato electoral, porque es la fórmula que aplicó Cristina entre el 2008 y el 2015, donde se recuperó 25 puntos del poder adquisitivo del salario de los jubilados, de los saberes de los jubilados, mientras que con la fórmula de Macri, en 4 años se perdieron casi 20 puntos, 19,8. Entonces nos jodamos. Lo que estamos tratando de hacer es desindexar la economía, porque estos tipos, viste, vos decís, che, vamos a hacer esto, no, tendría que hacer lo otro, bueno, vamos a hacer algo parecido al otro, no, tendría que hacer aquello. Sí, se cuestiona el aumento del gasto y se cuestiona el aporte extraordinario que intenta mejorar el ingreso fiscal del Estado. Todo el tiempo, y obviamente con relación al aporte extraordinario y al impuesto a la riqueza están planteando exactamente lo mismo, porque te plantean que la lucha contra el déficit fiscal no es solamente a partir de la reducción del gasto social como hicieron los macristas y como tienen estos tipos en la cabeza o como hace Horacio Rodríguez Larreta. No, hay otra forma. Por ejemplo, que la economía crezca. Por ejemplo, aumentar la recaudación. Por ejemplo, combatir la evasión. Si los muchachos que gobernaron durante los últimos 4 años en la gestión anterior no hubiesen tenido la guita afuera, hubiesen tributado en la Argentina, tendríamos menos problemas fiscales de los que tenemos. Pero como se hicieron los giles y la tenían en los paraísos fiscales, ahora se agarran la cabeza diciendo la plata no alcanza. Bueno, papá, no alcanza la plata, entre otras cosas, porque parte de la ganancia la giraste hacia los paraísos fiscales.